Y vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 32. Ya estamos en las vísperas de nuestro aniversario, 40 aniversario. Yo ni siquiera había nacido cuando todo esto arrancó. Y bueno, y el sábado vamos a hacer la celebración en la plaza, así que todos los que puedan y quieran apoyar este evento que como iglesia hacemos, lo vamos a estar haciendo a partir de las 18 horas allí en la Plaza Belgrano, así que estamos todos invitados y en realidad es como cuando es su cumple no te invitás, ya sos parte de eso, así que tenemos que estar y compartir con nuestro Citibel todo lo que Dios hizo en cada uno de nosotros, ¿no? Creo que cada uno de los que estamos acá sentados somos un fiel reflejo de lo que Dios puede hacer, así que tu vida esté ya en ese lugar es de testimonio para otros. Así que es importante que podamos incentivarnos en esto, en decir, yo quiero estar el sábado, por más que por ahí mi familia tenga otros planes, yo los separo para poder estar ese día junto con mi familia en la fe. Amén. Y también invitando a nuestros familiares. Dice el Salmo capítulo 32, en el primer versículo dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y vamos a leer juntos el versículo 11, a ver. Dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Este es un salmo de David. David, una persona que conoció el éxito, conoció la gloria humana, conoció el ser aplaudido, conoció ese gustito sabroso que para algunos tiene la fama, ¿no? Conoció todo él, conoció riquezas. No le faltaron muchas cosas por conocer a David. Y en muchos de los salmos que él escribió encontramos parte de su esencia como persona, ¿no? Y uno se imagina al rey David y por ahí piensa en un rey justamente que se animó a enfrentarse a Goliat, a un gigante que todos le tenían temor, y él en su inocencia o en su fe le hizo frente y Dios le ayudó a vencerlo. Y ahí arrancó la historia de David hasta llegar a un trono y ser el mejor rey de la historia de Israel. Pero con tantos errores, con tantas falencias, con tantas inseguridades, con tantas debilidades, que se parece tanto a nosotros, ¿no? Porque si lo vemos ahí siempre sentado en el trono, decimos, es medio inalcanzable, pero cuando vemos al David que peca, al David que es como que nos damos cuenta que los personajes que vemos en la Biblia no son seres extraterrestres, fue gente como nosotros, gente que todos los días luchaba por su santidad, que todos los días trataba de agradar a Dios en el lugar en el que le tocaba. Hay gente que se animaba a creer en lo que Dios ponía delante suyo, no gente que se quedaba cómoda. David fue un buscador de promesas. Él permanentemente creía, y cuando se presentó delante de su ejército y todos tenían temor a Goliat, Saúl y todos los que estaban ahí le dijeron, querido, vos no vas a poder enfrentar. Mirá lo que es, mirate vos y mirá a Goliat, es imposible. Pero David recordaba
las victorias y los milagros que Dios había hecho en su vida. Algo que muchas veces olvidamos. Cuando se presentó ahí, David dijo, discúlpame, pero este muchachito, así como lo ves, cuando hubo un oso que se acercó para devorar a mis ovejas, Dios me daba la fuerza y yo lo aniquilaba. Y te cuento que venían leones. ¿Alguna vez mataste a algún león, Saúl? Yo me imagino la charla, ¿no? Vino un león y este pequeñito, así como lo ves, tomaba fuerza de parte de Dios y destrozaba la mandíbula de ese león. Así que si Dios me ayudó a vencer a un oso, a un león, no va a poder con un hombre. Ese era el David que creía en el Señor. Y ese es el David que me gusta agarrar a mí de cada historia. Un David que vivía recordando las promesas de Dios. Porque a veces nos pasa que las crisis nos hacen olvidar los milagros que Dios hizo en nuestra vida anteriormente. Y Dios siempre nos ayuda a recordar. ¿Se acuerdan cuando los discípulos tenían temor o por ahí falta de fe? Y Jesús les decía, pero ¿cuántas cestas recogieron cuando multiplicamos la comida para esos 5.000? ¿No se acuerdan de eso? Y Dios siempre está tratando de recordarnos las victorias que Él trajo sobre nuestra vida para que enfrentemos el futuro de otra forma, con convicción, con fe. Gente, cristianos que no dudan y que se animan adelante, porque estar cómodo es no hacer nada. Ahora, cuando uno se dispone a hacer algo para Dios, ahí es cuando empiezan los problemas, cuando empiezan las luchas y Dios te da la victoria. Pero acá nos encontramos con un David que está lejos de la gloria de ese sentado en el rey, en el trono. Es un David que reconoce su pecado. Un David que había ocultado por mucho tiempo el pecado que por dentro lo comía. ¿Se acuerdan la historia de David? Sentado en el trono mientras su ejército estaba peleando, él decidió quedarse en el palacio y observó una mujer que lo atrajo, pero eso era una mujer casada. Pero él concibió ese pecado en su corazón y quiso hacer lo que su deseo carnal le llevó a hacer. Y para ocultar su relación ilícita con esta mujer, después mandó matar a su marido, lo llevó al frente de batalla para que lo hagan trizas y borrar los rastros, ¿no? Entonces David cerró ahí ese pecado, lo encajonó abajo y dijo, listo, eso quedó ahí. En ese contexto empieza a hablar y empieza a decirnos esto. Y si esto está escrito en la Biblia es para que entendamos que lo que él sintió también lo podemos sentir nosotros cuando encubrimos un pecado, encubrimos algún dolor en nuestro corazón. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No hay nada más lindo que eso. Creo que muchas veces daríamos todo por volver atrás y no decir lo que dijimos, o por volver atrás y no hacer lo que hicimos. ¿Cuánta gente dice, pero yo me arrepiento de lo que hice y daría todo por volver atrás? Otra gente no, otra le da lo mismo, dice, yo no me arrepiento de nada de lo que hice. Y ahí vemos las consecuencias también, ¿no? Pero aquel que es sincero y que tiene algo de humildad en su corazón dice, daría todo por volver atrás y no tomar la decisión que tomé. Ese momento, no sé si les pasa a ustedes, o quizás yo... Pero hay momentos en nuestra vida que son cruciales y decimos, ahí tomé una mala decisión, ahí tomé una buena decisión, ahí me equivoqué, ahí hablé de más. Ahí dije algo que no tenía que decir y lastimé a mi hijo, lastimé a mi papá, lastimé a mi hermano y nunca pude pedirle perdón. Y eso quedó ahí encerrado, o quizás no solamente en relaciones personales, sino en lo laboral. Hay muchas cosas que marcaron nuestra vida y errores y pecados y cosas que dejamos guardados en el cajón de ahí del no abrir, de no tocar porque apesta. Eso lo dejamos guardado y pensamos que el tiempo va a curar las heridas. Y es una mentira. Solamente el Señor cura las heridas cuando se las entregamos a Él. Por eso Él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Sentir el perdón, sentir el que Dios agarre tu culpa y la eche a lo profundo del mar es lo mejor que te puede pasar como cristiano, porque solamente eso trae paz. Solamente eso trae paz a nuestro corazón. La culpa es el gran alimento para las farmacias. Por eso la gente permanentemente trata de aliviar su conciencia y su dolor interno con medicamentos que no pueden sanarlos. Pero cuando entendemos esto y vemos lo que dice David, nos damos cuenta de que la esencia del ser humano es siempre la misma. No podemos callar aquello que nos hace daño, ¿no? Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. La culpa la tuvimos, pero Él la tomó, la sacó, la quitó de nuestra vida. Él no nos culpa.
y en cuyo espíritu no hay engaño. Y eso es más importante todavía. Porque a veces hasta queremos engañar a Dios y engañar a nuestra propia conciencia. Hay mucha gente que se acerca a una iglesia simplemente para calmar su conciencia, para decir yo estoy tratando de hacer algo para cambiar, pero simplemente hay un espíritu de engaño. Porque el resto de la semana no hay ningún compromiso con lo que Dios quiere para nosotros. Hay cosas que Dios nos marca y sabemos que está bien hacerlas, y hay cosas que sabemos que está mal hacerlas, pero cuando tenemos que tomar la elección, siempre nos equivocamos. Y después tratamos de dibujar o caretear nuestra vida como para que todos crean que estamos bien. Y el mundo se maneja así. El mundo se maneja así, siempre sonrisas, pero después cuando te enfrentás cara a cara con una persona y desnudás su corazón, te das cuenta de que lo que hay es hueco, no hay nada. Es muy poco lo que ofrece el mundo. Pero cuando nos encontramos con un Dios que te dice, yo conozco ese corazón abierto, yo conozco el olor que sale de ese corazón, pero yo lo puedo transformar en algo paradisíaco. Eso es lo que Dios nos ofrece. Eso es lo lindo de Dios. Y acá el versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El pecado no solamente lo había afectado a nivel emocional y a nivel sentimental, sino que hasta había afectado su propio cuerpo. En la psicología esto se conoce como la cura del habla, ¿no? Como si fuese un gran descubrimiento, y es algo que tiene más de 3.000 años. Siempre nos hace bien hablar de aquello que nos pasa, de lo que nos está haciendo mal por dentro. Entonces, David dijo, mientras callé, mientras no pude hablar y decir lo que me estaba haciendo mal en mi corazón, obviamente al Señor, no hay que decir lo que nos pasa a cualquier persona. Nuestra confesión es hacia el Señor, y si tenemos alguna persona, un referente o alguien que sea maduro en la fe y que nos pueda dar un buen consejo, hay que pedir sabiduría a Dios para saber ante quién confesar aquellos errores que tenemos a nuestro corazón. Pero no es cuestión de andar divulgándolo, ¿sí? No es cuestión de andar poniendo por Facebook nuestros pecados, no tiene nada que ver con eso. Es cuestión de decirle, Dios, yo quiero aprender a abrir mi corazón y declararte aquello que me está haciendo mal. Y mucho no nos gusta que nos hablen de esto, ¿no? Del pecado, como que la culpa es... Hace poco en el local donde yo estoy se acercó una señora, y yo tenía unos folletos de la iglesia que hablaban del pecado y de la culpa del pecado. Y cuando lo agarró dice, ¿qué es esto? Como burlonamente riéndose. Entonces nos pusimos a charlar y le digo, ¿que el pecado es lo que te choca? Y sí, es como que es medio arcaico, ya eso atrasa. La gente siente eso, que el pecado los confronta con algo que no quieren escuchar. No quieren escuchar que hay culpa en nuestro corazón o que hay algo que nos daña. Bueno, después terminamos hablando y le pude testificar, gracias a Dios. Pero, como dice acá David, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Miren lo que dice Isaías 59, y dejen un dedito ahí en Salmos, pero vamos un segundo a Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice Isaías 59, 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjense cómo nuestro pecado no confesado puede generar una barrera entre nosotros y Dios. Puede hacer que nuestras oraciones o nuestras peticiones a Dios, que todos le pedimos algo a Dios, todos siempre nos acercamos a Dios diciendo, Dios, ayúdame en esto que no lo puedo solucionar, pero quizás hay una barrera, hay un pecado, hay algo que lo guardamos por años en nuestro corazón y nunca se lo confesamos al Señor. En la Biblia se llaman raíces de amargura. Hay cosas que están incrustadas en nuestro ser y no las podemos sacar. No lo puedo sacar. No, eso es algo que no me gusta hablar de eso. Y Dios ahí es donde tiene que confrontarnos y ahí es donde va a atacar siempre. Porque hasta no sacar eso que está podrido adentro, bien adentro de nuestro corazón, Él no puede trabajar. Hay una división entre nosotros y Dios. Y ahí es cuando David entendió que Dios lo estaba confrontando y le decía, ahí David, en ese pecado que vos no me declaraste está el problema. Ahí es donde yo quiero meter mi mano y arrancar de ese corazón cerrado, de ese corazón turbio, eso que te está haciendo mal. Es una enfermedad que te está destruyendo.
Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y esta parte del mensaje es para aquellos que quizás todavía están callando algo en su corazón. Hay algo que no se resolvió. Bueno, Dios te dice, no calles más. Por amor te lo digo. Porque te amo, porque quiero hacer en tu vida lo que en mi corazón está preparado para vos. Deja de callar ese dolor, esa herida, lo que sea. Confesáselo al Señor hoy. Es hoy el momento. Amén. Porque de día y de noche, dice el versículo 4 de Salmos 32, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ya está empezando a contar cómo se sentía David. Alguien que había disfrutado del verdor, como dice el Salmo, ¿no? En verdes pastos me harás descansar y junto a aguas de reposo me pastorearás. David lo había escrito, él sabía de lo que estaba hablando. Yo me sentía verde en mi vida, sentía que había cosas hermosas, pero de repente eso desapareció. Y hay gente que vive recordando solamente su verdor. Hay gente que vive recordando ese año que las cosas salieron bien. Gente que se quedó en el pasado y que cuando le preguntás de algo, de ahora no tiene nada para decir porque todo es dolor. Mi verdor se convirtió en sequedades de verano, en un desierto donde no hay nada para hacer. Pero las cosas empiezan a cambiar a partir del versículo 5. Mira lo que dice. Mi pecado te declaré. Ahí hubo un quiebre. Es lo primero que Dios nos pide, confesión. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones ¿a quién? A Jehová, solamente a Él. Dios está esperando escuchar de nosotros humildad y decirle, Dios, en esto me equivoqué, te lo quiero entregar. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Siempre que confesemos nuestro pecado con humildad, Dios al instante va a perdonarnos, porque Él está esperando, está con los brazos abiertos, así como el padre del hijo pródigo, diciéndole, vení. Hablando del hijo pródigo, Lucas 15, versículos 18 al 20. La parábola del hijo pródigo cuenta acerca de un hijo que decidió salir de su casa y pedirle al padre la plata que le correspondía y después despilfarró todo y se dio cuenta de que no había ganado nada, que los amigos que tenía cuando tenían dinero desaparecieron cuando ya no lo tenía y se dio cuenta de cómo era el mundo, ¿no? Pero cuando estaba en su miseria dice lo siguiente, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién fue el que corrió? ¿Quién fue el que corrió? Es mi pregunta. El padre. El hijo tendría que haber llegado corriendo y diciendo, perdóname. Pero cuando el padre vio de lejos que su hijo se acercaba, corrió, se acercó y le besó. Dios está así, así como preparado por una carrera cada vez que nos acercamos a Él. Si hay confesión en nuestro corazón, si hay arrepentimiento, Dios corre a tus brazos y te abraza porque te ama. El Padre corrió a los brazos del Hijo. Volvemos a Salmos 32, ya terminando con el mensaje. Habíamos dicho que un primer paso es confesar al Señor lo que sabemos que nadie más conoce de nuestro corazón. Pero no alcanza solamente con eso. Dice el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ahí está la segunda clave, la oración. Para que Dios empiece a transformar nuestro corazón y que nos permita ver nuestra vida. De otra forma tenemos que orar. ¿Cómo vamos a tener un buen matrimonio si no hablamos con nuestra esposa? ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos si no nos comunicamos con ellos? ¿Y cómo vamos a tener una relación con Dios? ¿Cómo va a restaurarnos si no hablamos con Él? La oración es eso, hablar con Dios, pasar tiempo con Dios. Por eso, dice, por esto, por todo lo anterior, porque el Señor me perdonó, porque el Señor me ama, porque Dios me dio una nueva oportunidad, por esto orará a ti todo santo. ¿Qué tenía Él de santo? Nada. Acababa de confesar su transgresión, acababa de decir, yo me acosté con una mujer casada, yo maté a un hombre, pero Dios, vos me quitaste la culpa, me hiciste santo. ¡Wow! Cualquiera de nosotros
no sé si hubiésemos perdonado a David, pero Dios en su misericordia, Él convierte al culpable en santo. Y si nosotros descubriéramos, siempre digo lo mismo, si descubriéramos nuestro corazón unos a otros, nos espantaríamos de las cosas que hay y de las cosas que Dios nos perdonó. Sin embargo, Él lo hace porque nos ama y porque quiere santidad en nuestras vidas. Dice la segunda parte del versículo 6, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Las aguas van a pasar sobre tu vida, pero lo que Dios hace con nosotros es un cambio de posición, ¿sí? En la inundación, el otro día lo compartí esto con los hermanos del anexo, ¿no? En una inundación puedes estar lo más sano, podés haber venido del gimnasio y estar con tu cuerpo atlético, todo bien, pero viene una inundación y si no estás en el lugar adecuado, fuiste. La vida es así. Puede estar todo bien en tu vida, puedes tener una buena casa, una buena familia, una buena economía, o, lo que sea, pero viene una inundación a tu vida y no estás preparado, fuiste. Llamá la inundación a una enfermedad terminal, llamá la inundación a un desastre financiero en tu casa, llamale como quieras. Hay inundaciones en nuestra vida que no avisan. ¿Saben? Mi suegra, en la inundación del 2 de abril, ella vive justo en la zona más afectada. Ese día nosotros estábamos de campamento y la llama a mi señora, todavía éramos novios nosotros en ese momento. La llama y le dice, hija, ¿cómo están ustedes? Y acá empezó a llover un montón. A los 20 minutos la llama de vuelta, hija, está entrando agua a la casa. A la hora, hija, estoy arriba de la cabina de gas. Y después se nos cortó la comunicación y nos enteramos que terminaron pasando toda la noche arriba del techo de su casa, que lograron subir gracias a la ayuda de otros vecinos y en esa misma cuadra muchas personas fallecieron. Fue una de las manzanas más afectadas por la inundación de La Plata. Tristísimo. Gente que quizás estaba sana, sin embargo, la inundación los encontró en un lugar equivocado. Esas son inundaciones que también en nuestra vida espiritual aparecen. A veces son pruebas que solamente Dios nos puede ayudar. Y dice, porque tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. En la inundación Dios es nuestro refugio. Dios lo que hace es cambiarnos de posición. Si estamos en el medio de las aguas, Él nos lleva a un lugar seguro. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Como en una tormenta, vieron que cuando uno pasa, siempre las cabinitas o las paradas de los colectivos, durante un día normal están vacías, no pasa nada, pero cuando se largó la lluvia, corren todos abajo de la cabina de las paradas de colectivos, ¿vieron? Parece después un paquetito de alfiler, están todos ahí. ¿Por qué? Porque nos cuidamos y nos protegemos de la lluvia. El refugio siempre lo buscamos en el momento de la tormenta. Y Dios te está diciendo, yo soy ese refugio en el momento de la tormenta. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán a estas. ¿Por qué? Porque Dios cambia tu posición y te dice, ahora déjame que yo te cuide. Ya confesaste tu pecado, déjame que yo me encargue de tu vida. Van a venir problemas, van a venir cosas que sean difíciles de superar, pero ahora estás refugiado. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y ahí está nuestra fe, puesta en marcha. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, cantemos, alabemos al Señor. ¿Se acuerdan de Pablo y de Silas orando y cantando a medianoche cuando estaban ahí encerrados con un cepo en el calabozo de la cárcel, mientras todos los presos que quizás con justa razón estaban encerrados ahí y se quejaban? ¿Ellos qué hacían? Cantaban alabanzas. Estaban presos injustamente solamente por predicar el Evangelio. Y en ese momento de dificultad, ¿qué hicieron? Alabaron. Bueno, Dios a través de David nos está diciendo esto. En el medio de tu dificultad, empezá ahora a alabar. Ya no te quejes del problema, ya no digas, ¿por qué esto a mí? Sino que empezá a alabar y decirle, Dios, no sé por qué estoy viviendo esto, no sé por qué tengo que pasar de vuelta a un problema como el que estoy pasando, pero te alabo, te amo. ¿Por qué? Porque tengo fe, porque ya entendí que en mi vida cualquier cosa, cualquier tormenta que venga, eso es lo que vos permitís sobre mi vida. Y así como permitís la tormenta, también vas a entregarme siempre un refugio para que yo pueda estar seguro. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Amén? ¿Cuántos han pasado tormentas en su vida y Dios los guardó? ¿Amén? Dice el versículo 10, y con esto terminamos. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová no sufrirá dolor. ¿Dice eso?
No, no dice que no vamos a sufrir dolor. Dice, más el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. En medio del dolor estás rodeado por misericordia. Hay dolor, pero hay misericordia. Y esa misericordia sana cualquier herida que el dolor te pueda provocar. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios que en cualquier dificultad que tengas, Él va a estar ahí presente para rodearte con su misericordia y con esos lazos de amor, como nos dice el libro de Oseas. Dios siempre nos va envolviendo y nunca nos suelta. Y a veces decís, pero Dios, ¿por qué? Y pasan años de luchar con el mismo problema y sentís que ya no tenés fuerza. Sin embargo, Dios tira otro lazo de amor y te dice, yo siempre estuve ahí. Y voy a estar, porque te amo y porque soy tu Padre. Por eso, este mensaje es para que podamos tomar una decisión frente al Señor, ¿no? Porque Él está acá. Él está diciendo, yo espero una iglesia que todos los días me esté buscando. Una iglesia que me consulte, que pregunte qué es lo que tengo preparado para su vida. Hace 40 años Dios empezó algo en este lugar y Dios quiere hacer muchísimo más. Y tu vida es uno de los canales de Dios, un canal de bendición que Dios quiere usar para llevar este mensaje tan lindo a tu familia. La gente necesita escuchar esto. No es que es una opción, la gente necesita escucharlo. Cada uno después decidirá. Pero está en nosotros el decir, tengo un mensaje para compartir que realmente está bueno, que realmente funciona. Entonces, que Dios nos use. Y si hay algo que quizás está en nuestro corazón escondido, que esta sea la noche para confesarle al Señor y decirle, Dios, no quiero luchar más con esto. Estoy sintiéndome como David se sentía en ese momento, que mis huesos están envejeciendo. Pero te entrego esa carga a vos para que puedas hacer lo que quieras con mi vida. Amén.